Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los nahuales, de los 20 nahuales que significa el calendario maya. Sabemos que nuestro calendario gregoriano tiene los 30 días y nuestro calendario maya pues simboliza los 20 días nada más, que uno carga en la vida y a través de eso a veces tenemos problemas o quizás por no saber nuestro nahual acudimos a muchos doctores y quizás con una medicina natural nos podemos curar. Hablamos del nahual de hoy que es Aj. Aj significa el bastón que uno lleva en la mano. Muchos ponemos trabajo ante el Aj para protegernos. La multa y la paga se hace ante el Aj para pedir fuerza, valor, sabiduría, como también se pide inteligencia. Aj, pedimos que el Aj significa maíz, sembradío, nuestros animales domésticos, como también el hogar, los niños y la familia. El nahual Aj sirve para poder sostenernos si tenemos problemas en la vida. Es como vemos a San Simón que tiene la vara en la mano, con eso se levanta para seguir luchando en la vida. Hablamos del nahual Ish. El Ish significa montaña, planicies, hogar, fuerza, vigor y valentía. El Ish significa también lo doméstico, los animales y todo eso. Significa las montañas, que tiene que ver con nuestra madre naturaleza, que a través de ello pues tenemos nosotros la vida de respirar aire, de obtener calor del sol, como también la vida siempre lo llevamos a través de nuestra madre naturaleza. Nuestro Nahual Tzkin significa la abundancia, la suerte, el destino, el día del amor, pero también un día sagrado para hablar con nuestro Padre Celestial. Es un día sagrado para el amor, el cariño, el aprecio, el querer el uno al otro, el pedir el pan de cada día, como también algún negocio o trabajo que uno necesite. Esto significa el Nahual Tzkin. El Ajmak significa el perdón de nuestros abuelos, día de los abuelos, día de los difuntos, día de la familia también, la unidad de la familia. Habla que debemos de estar unidos con nuestras familias. Hablamos del Noj. El Nahual Noj significa la inteligencia, la sabiduría, la experiencia de cada ser humano. Significa tener sabiduría sobre el trabajo de uno, por el camino que uno vaya a adquirir o obtenerlo. Vamos con nuestro Nahual Tijash. El Tijash significa dolor, sufrimiento, enemigo oculto, enemigo de doble filo. Pero no todo es malo en el Tijash, porque sabemos que el Tijash nos sostiene para poder continuar si alguna o alguien nos desee mal. Hablamos del Nahual Kawuk. El Kawuk significa la vara, el bastón, el trabajo. El Nahual del Ajij dice, el Nahual del Ajij es la cultura maya que tenemos. El Nahual del relámpago, la fuerza abundante. Esto significa el Nahual Kawuk, que significa el bastón que uno lleva en la mano para poder dirigir a una comunidad o ayudar a un grupo de personas.
El Nahual Ajpú significa cazador, cerbatanero. Que el Ajpú es fuerte, el Ajpú es guerrero, puede alimentarse por sí solo, esté donde esté. El Ajpú siempre se usa el trabajo o se ofrenda el trabajo ante el Ajpú por algún problema duro que uno tenga en la vida y poder sobresalir. Hablamos de nuestro Nahual Imosh. Imosh significa locura, tormento, angustia, quizás pena, quizás pleitos, problemas del cerebro. A veces pensamos tonterías y locuras. En el Nahual Imosh podemos ayudarnos para dejar todas las locuras o las indecisiones que tenemos. A veces estamos en que sí y en que no. Debemos de ser firmes en optar una decisión, el hacerlo o el no hacerlo. Eso significa el Imosh, desequilibrio. Hablamos ante el Nahual Ip. El Ip es la naturaleza, las montañas, los altares mayas, el agua, el sol, el aire, la lluvia, el viento, todo lo que tiene que ver con nuestra madre naturaleza. El mar, los volcanes que fluyen a través de sus ruidos inmensos, los pájaros, los animales, todo es nuestro Nahual Ik. Ofrendamos ante el Ik para poder y dar gracias por el pan de cada día que recibimos a la hora de sembrar nuestra siembra y agradecer a la hora de cosechar. Hablamos de nuestro Nahual Acapal. Acapal significa horizonte, el nuevo amanecer, un comienzo de una nueva vida. Quizás nos haya ido mal en el pasado y debemos de ofrendar para que nos vaya bien en el futuro. Retomar un camino nuevo, iniciar un camino nuevo del cual quizás fue fracaso en el pasado. Y nunca hay que ver en el pasado. Nunca hay que mirar atrás simplemente toda la vida. Debemos de mirar adelante para poder sobresalir. El Nahual Cat significa enredo, fuego, opresión. El Cat significa que a veces nosotros mismos no decidimos lo que hacemos. Nosotros mismos nos enredamos, que a veces por pequeño problema que exista en la vida de uno, lo hacemos grande y a la vez quizás muy cercano esté la solución. El Cat significa salir adelante, es enredo y desenredarse uno. Podemos enredarnos porque si nosotros lo queremos, o quizás algún semejante vuestro pues quiera hacernos daño, pero es pedir, ofrendar para que nos desenrede a través de sus grandes poderes de la Jaucar. El Can, Nahual Can, significa el horizonte, el color amarillo, significa la serpiente emplumada, significa la sabiduría del tiempo, la autoridad naturística y la verdad. El Can es fuerza, es valor, valentía. Hablamos de nuestro Nahual Quemé. El Quemé es el fin, la muerte, el Nahual de los muertos del cementerio, el Nahual de la Santa Muerte, del Rey San Pascual, de todo, de las ánimas, el Nahual de los muertos. Pedimos pues en este día se ofrenda para los enfermos, para pedir vida y salud. Hablamos de nuestro Nahual Kiej.
El Kiej significa los 4 pilares que sostienen a nuestra madre naturaleza para que no caiga en el vacío. El Kiej es el nahual de la sangre, la fuerza, el valor que uno tiene. Si uno está débil en la vida, pues hay que pedir ante el nahual Kiej para que nos dé fuerza, valor y sabiduría. El nahual Anil significa la semilla, la abundancia, la cosecha. Cuando uno no tiene quizás para comer o para poder sobresalir, hay que hablarle al nahual Anil para que nos dé el pan de cada día. El nahual Toj. El Toj significa ofrendar, pagar la deuda que uno tiene. La multa y el Toj. Acuérdense que si debemos a una persona, no nos va a dejar tranquilo hasta cancelarle la deuda que uno tenga. Y es así nuestra madre naturaleza. Quizás hemos pisoteado mucho a nuestra madre naturaleza sin poderle agradecer lo que nos ha dado. Esto significa el Toj, ofrendar, dar para poder recibir. El Tzi, el nahual Tzi significa perro, juego. Es el nahual de la autoridad, el nahual de la vara, el nahual de los alcaldes, presidentes, reyes y reinas que rigen un pueblo. Es la autoridad, es la justicia en la vida de cada persona. Es el nahual Tzi. Se ofrenda para pedir justicia en la vida de uno. El nahual Patz. El Patz significa atar y desatar. El nahual Patz, vemos en este nahual que nosotros nos atamos y nos podemos desatar. El Patz significa el comienzo para un producto o un trabajo nuevo, un negocio nuevo. Si uno quisiera empezar algo, pues hay que ofrendar ante el nahual Patz. El nahual E. Nahual E significa el camino, el caminar, el viajero. Significa abrir caminos, limpiar caminos, viajes, para que si uno quisiera viajar en cualquier lugar del mundo, pues hay que hablarle al nahual E para poder lograr las metas y propósitos que uno tenga en nuestra vida. Estos son los significados, quizás no al 100%, pero sabemos qué es lo que significa los 20 nahuales.